Mirad, años atrás formé parte de una interesante investigación que se llevó a cabo en uno de los edificios que a mí particularmente más me ha impresionado, de los más impresionantes en los que jamás he estado. Es un hospital abandonado, pero hay que decir que este además se encuentra en el corazón de un paraje de absoluto ensueño, ¿no? Es la zona boscosa de la montaña murciana de Sierra Espuña. Aquella noche os puedo decir que ocurrieron muchas cosas, casi todas explicables, pero aquí sí voy a hacer un matiz. Casi todas. Aquel que dirigió la investigación de aquella madrugada, coordinando a un grupo de 20 personas, fue nuestro querido amigo Antonio Pérez, que es miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y que también tiene su propio grupo de investigación llamado GOIS. Por eso sé que aquella madrugada no hubo fraude. Posiblemente en algunos puntos de la noche, malas interpretaciones, pero no fraude. Y también hubo cuestiones inexplicadas. Antonio Pérez, querido amigo, ¿cómo estás? Pues bien hallado, buenas madrugadas. Pues muy bien, la verdad. Lo primero y fundamental, a mí me gustaría que para que nuestros oyentes se hagan a la idea, nos hicieras una descripción tanto geográfica, ¿no?, del lugar, como histórica, porque hay que decir que es un sitio que, independientemente de los sucesos que empiezan a ocurrir a partir, o que se empiezan a recopilar, ¿no?, a principios del siglo XXI, hay que decir que ya tenía esa historia paranormal. Pero si te parece, nos centramos en cómo es este lugar geográficamente, dónde está situado, cómo es estéticamente y cuál es su historia. Pues estéticamente te puedo decir que es un sanatorio de los que se fueron haciendo en el Levante español, porque también estuvimos en Busot. Es muy parecido a este tipo de hospitales. Están en la alta montaña. Bueno, tú sabes que a principios del siglo XX, pues la tuberculosis era, madre mía, pues una enfermedad que se llevaba para adelante al 99% de las personas que se ponen enfermos. Y la única forma que había en esa época de curarse era, bueno, llevárselos al monte, llevárselos a la sierra, que respiraran aire puro, y a partir de ahí a ver si van sanando, porque hay que decir que ya sabes que hasta que no se inventó la estreptomitina no conseguimos poder acabar con esa enfermedad, con lo cual, fíjate, estamos hablando que este edificio se empezó a construir en 1917, se terminó en el 34 y se puso a funcionar en el 35 y estuvo funcionando hasta 1960-61 como hospital antituberculoso y hospital, pues, de todos los pueblos y aldeas de los alrededor. Tú lo has dicho antes, está en el centro de Sierra Espuña, en el corazón, con lo cual es un sitio que es un privilegio estar allí y disfrutar de ese ambiente, de ese lugar, ¿no? Yo, desde luego, cada vez que he ido ahí, tú lo sabes, nos hemos quedado prendados porque mires para donde mires, todo es belleza. Es un privilegio ahora acercarse hasta allí, es un auténtico paraíso para el que le guste la montaña y el sendero, pero es evidente que por aquel entonces, bueno, sí, podíamos considerar que era un privilegio para aquellos que tenían la fortuna dentro de la enfermedad de poder disfrutar de las vistas que tenía el sitio, a pesar de que prácticamente estaban confinados. Hay un detalle que a mí me puso los pelos de punta, Antonio, que recuerdo que lo comentaste hace ya mucho tiempo cuando tuve la oportunidad de acompañaros en esta investigación, y es que llegó a un punto en que la enfermedad se extendía con tal rapidez, porque hay que decir que era muy contagiosa, pues que este hospital, a pesar de sus dimensiones, que es bastante grande, de hecho estamos colgando ya en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como @ColeInvisibleOC, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, estamos colgando las imágenes de este lugar para que os hagáis una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando. Bueno, pues hubo un tiempo en el que estaba tan a reventar de gente que incluso aquellos que ya estaban a puntito de llamar a las puertas de San Pedro, antes de que muriesen, para vaciar las habitaciones, los dejaban en la madrugada en la capilla cercana, y al día siguiente, cuando llegaban los señores con los carromatos, ¿qué era lo que ocurría, Antonio? Porque es parte de esa historia dantesca que también hay que contar. Sí, mira, nosotros esa historia tuvimos la suerte, nos lo contó precisamente una persona mayor que nos encontramos allí un día, y le dijimos, ¿usted conoce este edificio? Y dice, claro, yo vengo aquí desde que tenía 7 años. Era una persona que era octogenaria. Y entonces empezó a contarnos, ¿no? Su tío era el que llevaba allí las naranjas y le acompañaba muchas veces. Y él nos contaba, que eso mucha gente no lo sabe, y lo vamos a hacer público aquí también. La morgue de Prevención de Sierra Espuña no estaba dentro, estaba fuera. Y como tú bien dices, cuando los enfermos, tú piensas que allí habían 200 camas y unos 50, pues gente que trabajaba allí, entre médicos, enfermeras y tal, en su época de mayor apogeo.
y había tantos enfermos, había tanta dependencia de camas que cuando se sabía que uno o una iba a morir en las próximas 2-3 horas, pues lo que hacía es que, como tú bien has dicho antes, lo sacaban por detrás, lo llevaban a la morgue que estaba afuera y lo dejaban allí en la piedra de mármol y avisaban a los carreteros. Los carreteros, claro, había que avisar al pueblo, es que estamos hablando de hace muchísimo, estamos hablando de hace 70 años. Entonces hay que bajar al pueblo, total, que el carretero siempre llegaba al día siguiente y llevaba un ataúd, que yo siempre he dicho ataúd transportín, y que me perdonen por la forma de decirlo, pero es que es así, porque lo que hacía es que llegaban a la morgue, cogían al finado, que se supone que ya estaba muerto, lo metían en ese ataúd y carro abajo con la bestia, con la burra que llevaran, llegaba hasta abajo, hasta el pueblo de la Mat, a enterrarlos. ¿Qué pasa? Pues que había ocasiones que por las circunstancias que fuera, esa persona no estaba muerta y lo que estaba ahí medio congelada encima de la piedra, que cuando la metieran en el ataúd lo que hacía era pues que se calentaba el cuerpo y bueno, pues como que despertaba y empezaba a golpear en el ataúd. Claro, tú imagínate quien va a montar en el carro, oye esos golpes, la tapa te la levanta, saltaban los carreteros del carro, echaban a correr. Y para que te hagas una idea, Loren, y se hagan una idea nuestros oyentes, había carreteros que si no trabajaban no comían, y algunos preferían no subir al preventorio y perder esos viajes que era su sustento con tal de no pasar tanto miedo. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Como vemos, las historias que hay alrededor de este lugar no son precisamente agradables. Yo creo que, en fin, en el 100% de los casos, este tipo de sitios invitaban a que se produjesen situaciones como la que acabas de narrar, ¿no? Pero si seguimos avanzando en el tiempo, como bien dices, la estreptomicina se descubre en el año 1949 y esto hace que edificios como el Preventorio, antituberculosos de Sierra Espuña y tantos otros empiecen a caer en un declive. Y este lugar, durante un tiempo, bueno, pues es adaptado a otro tipo de actividades, es escuela-hogar, posteriormente es un albergue juvenil. Va pasando la época, van pasando los años y el lugar cae en el abandono. Y es en el año 2002, el año en el que tú te acercas, cuando se empieza a hablar de esa otra historia de este lugar, la que estaría más vinculada a los fenómenos paranormales. ¿Qué es lo que cae en tus oídos para que de repente digas, me voy con todo mi equipo a investigar a este lugar? Bueno, tú sabes cómo funcionamos. No es fácil porque hay que recopilar mucha información. Lo primero que hago es que un Boy Scout, un chico que yo conozco, vive muy cerca de mi casa, me cuenta un suceso que ha tenido, que tuvo allí. Tú piensas que lo cerraron en el año 2000, pero hasta el año 2000 hubo conserjes, pero en el 95 cerraron el edificio. Y en el 92-93 fue lo que le pasó a este chico, y es que dice que estando allí una noche, de repente vio como en un pasillo aparecía una neblina. Él me lo definió como si fuera humo de color verdoso, y es muy curioso, es como me lo han dicho todos, ¿sí? De color verdoso, que se deslizaba por el pasillo. El chico se asustó de tal manera que llamó a su casa y tuvimos que venir los padres a recogerlo y nunca más volvió por allí. Pero yo me quedo con esa historia. Y poco tiempo después, fíjate, tú sabes perfectamente lo que son las investigaciones, me aparece una persona, una chica que me dice, ¿tú sabes que yo conozco a uno de los últimos conserjes que estuvieron allí? Intenté por todos los medios contactar con él, contactamos con él, no nos dejó fotografiarlo, no nos dejó ni grabarlo. María, tú bien la conoces, el bolígrafo le echaba humo y él me cuenta que ellos allí las pasaban canutas. Claro, yo no entendía cómo era posible que los conserjes pidieran el traslado. Si están en un sitio idílico, te tiras allí, tus 24 horas te vas y vuelves a los 2-3 días y te tiras 24 horas y te vas. Y es un sitio que es maravilloso, claro, porque allí todo el mundo se asustaba. Oían pasos, oían gente moverse, puertas abrirse y cerrarse, gritos, chillidos, algarabías de gente, y estabas solo. Me cuenta este hombre que dice que él pasaba mucho miedo cuando subía a la primera planta. En la zona que se diría la zona antigua de la zona nueva, porque hay que decir que en el año 90-95 lo que se hizo es una pequeña reforma del edificio y la mitad del edificio se arregló y el otro se quedó como estaba en 1917 y utilizaban la parte, lógicamente, que habían reformado. Pues dice que paseando por allí, de repente empezaban a hablarle por todos lados, él no sabía quién le hablaba, bajaba porque pensaba que abajo había gente y tampoco. ¿Qué pasa? Que este hombre, cuando dice que un día llega su padre y su madre le quiere acompañar a él, le quiere acompañar a dar la vuelta y dice su padre, mira, ha venido más gente. Y dice, no, papá, está mamá sola abajo.
¿Cómo? Y toda esa gente que estamos yendo dice que no hay nadie. Baja con el padre y efectivamente el padre descubre que no había nadie. Este chico me dice que él veía siempre en el mismo pasillo, veía cosas. Y entonces dijo, el día que me den el traslado le voy a hacer una foto. Y yo le dije, pues enséñame la foto. Y dice, me dio miedo, porque si yo hago la foto y alguna vez y sale algo y alguna vez tengo que volver aquí, nunca más volvería a trabajar ahí aunque perdiera mi puesto de trabajo. Estamos hablando de gente que gana su puesto en oposición, por lo que les cuesta. Es decir, imagínate el miedo que pasaban. Yo le dije, entre vosotros habláis. Dice, no, nosotros tenemos estipulado que solo nos pasamos el parte del trabajo de tal, pero no hablamos de nada porque aquí todo el mundo vive aterrado. Antonio, antes de ir a las investigaciones que realizasteis y sobre todo lo más interesante, ¿no?, a los resultados que obtuvisteis, sí me gustaría que nos comentaras otro testimonio, porque estamos hablando de, claro, esto que nos has contado ahora, pues porque cualquiera de los oyentes puede pensar, bueno, pues ha sido víctima de una alucinación o en un momento determinado la propia sugestión que puede llegar a jugar malas pasadas, pero es que, vamos a ver, la sugestión hasta qué punto puede hacer que una persona, es decir, un militar que está realizando tácticas de combate en este edificio, desenfunde su arma reglamentaria y se ponga a disparar. Yo entiendo que esto es un poquito más que la propia sugestión, ¿no? Ahí pasó algo. Cuéntanos, porque este caso, además, gracias a ti tuve la oportunidad de conocer al protagonista principal y ese hombre no mentía. No, y además era un militar de la época de élite. Es unos escuadrones militares que vienen a hacer unas maniobras a esa zona de Sierra Espuña, y este pertenecía a un escuadrón y es como conocía de antaño el lugar, le dice a los compañeros, vamos a refugiarnos aquí, porque la idea era que los escuadrones pasan la noche allí y al alba había que intentar atacar unos a otros para hacerse con ellos, ¿no? Y este dice, bien, pues nosotros nos vamos a refugiar aquí en una zona que esta gente no conoce y al alba vamos a ir a buscarlo. Bueno, pues su escuadrón se mete allí en la zona antigua del preventorio y dan las órdenes y empiezan la guardia. Y a esto de las 2 de la mañana, y los compañeros se asustan porque el que estaba de guardia había cargado el fusil y de repente empieza a disparar. Y nos cuenta que en el momento que escucha cómo le quita el seguro, se tiran sobre él, porque claro, está en un sitio cerrado. Los rebotes te pueden matar y ven como cuando pega la ráfaga de tiros se ilumina y se está viendo una silueta humana justo enfrente de ellos, que según los testimonios de él y el resto de compañeros, la ráfaga de balas lo atraviesa, se incrusta en las paredes, golpean una ventana, tiran la ventana abajo y claro, este ser lo que hace es que se queda sin moverse y al poco tiempo se gira y se va. Es decir, no le hacen nada a las balas, estos salen corriendo, los proyectiles salen corriendo y no entran allí hasta el alba, hasta el amanecer, cuando ya hay luz. Pero claro, esos tiros se habían escuchado, esos disparos se habían escuchado en todo el valle, con lo cual fue, tremendo cómo llegan todos los equipos, llegan los jefes, llega incluso los forestales, todo el mundo, y estos cuentan lo que le habían pasado. Se habían cruzado con un ser que era, y atento, una neblina verduzca que no con forma como humana parecía una mujer y que no andaba, sino se deslizaba. Eso es lo que le sucede a ellos. Acuérdate que esa noche que tú nos acompañaste, era la primera vez que él venía, no quería entrar, estuvimos buscando el sitio, yo lo intenté, y lo podemos hablar, engañar, lo quise llevar a otro lado, a ver si me decía la verdad, y bien sabes que nos llevó al sitio y encontramos incluso los proyectiles, porque claro, estamos hablando del sitio que nunca se tocó, pues los agujeros de los proyectiles que habían tirado. Nos quedan unos 5 minutillos todavía, pero quiero que entremos, que nos cuentes, ¿no? Esas investigaciones que realizasteis durante tanto tiempo, en qué consistieron, y lo más interesante, los resultados, porque sé de buena tinta que hubo resultados y algunos de ellos francamente espectaculares. Bueno, aquello piensa que estamos hablando de una investigación que duró 4 años prácticamente sin que se enterara nadie hasta que empezamos a hacerlos públicos, con lo cual allí hubo de todo. Cuando nosotros, la primera vez que fuimos nosotros allí, lo primero que escuchamos y nunca se me olvidará son las cisternas, pero cuando entramos en el edificio no es que no haya cisternas, es que ya no hay ni tuberías, no hay nada, no hay agua, no hay de nada. Recuerdo, así a bote pronto, que la primera vez que vino Pedro con nosotros, que como veníamos, tú sabes, Iván de Albacete, Pedro de Alicante, nosotros de aquí, cada uno de un lado. Permítame que haga un pequeño matiz. Estamos hablando de Pedro Amorós, el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Sí, es que tú sabes, a ti, Loren, Pedro... Claro, son años ya de amistad, sí. Sí. Bueno, pues llegamos y le digo a Pedro, ven que te voy a enseñar. Y entramos y efectivamente la cisterna. Pero es que de repente se oye el ascensor, que se mueve.
el montacarga, el ascensor que había allí, y dice, ¿Antonio qué? Digo, no, baja, vente conmigo. Que está funcionando, digo que no funciona nada, baja. Bajamos y efectivamente el ascensor está fuera de la deslizadera, totalmente volcado entre la primera planta, entre la planta baja y el sótano. Claro, Pedro dice, no puedo creer, tío, pero a todo esto oímos voces arriba. Y dice, mira, ya ha llegado Iván, ya ha llegado... Pedro, no ha llegado nadie, estamos solos. No, Antoñito, escúchalo. Digo que no. Cuando subimos, exactamente igual. No había nadie, es decir, lo mismo que nos contaban nos pasaba a nosotros. Nosotros hemos escuchado los pasos, hemos escuchado las puertas, hemos escuchado gente hablando, gente riéndose. Tú sabes que nosotros desde el principio conocíamos el lugar que nos habían dicho los conserjes que pasaba todo. Allí pusimos una cámara de vídeo y fue la imagen que yo creo que conoce todo el mundo que haya visto el Premio de Sierra Espuña, esa puerta que arrastra los escombros y se lo lleva todo. Y esa noche fue tremenda, porque no se me olvidará nunca que estaba Iván y Celes dejando los puntos de luz para que la cámara viera algo de pasillo, y desaparecen de ellos de la imagen de la cámara, y a los 3-4 segundos cuando paso de la puerta. Pero es que ellos venían en dirección donde estábamos Pedro Amorós y yo en la otra punta, y tuvimos que tirar los auriculares porque el ruido nos dejaba sordos. Y cuando ellos llegan nos ponemos todos a mirarlos, y ellos lo único que hacen es girar la mano, poner cara de susto y no abrir la boca. Y nosotros preguntándole sin hablar que qué pasaba, no lo sabían. Nos quedamos ahí un buen rato sin decir y sin hacer nada, y de repente, y créeme, Loren, yo creo que a ti te lo hemos contado una vez, en fila india los 4, uno detrás de otro, llegamos hasta el sitio, no veíamos nada, y de repente cuando rebobinamos nos damos cuenta que la puerta que estaba pegada a la pared, que no tenía cristal y que estaba rodeada de escombros, se había cerrado. Nosotros grabamos en vídeo yo pegándole tirones a la puerta y necesitabas 3 golpes para cerrar la puerta, y esa energía cerró la puerta del tirón. Antonio, también grabasteis psicofonías, ¿no? Sí, muchísimas.